Desde tiempos pasados, desde civilizaciones antiguas y remotas, las joyas han sido parte de la cultura, del arte y del embellecimiento humano, siendo estas objetos de gran valor. ¿Pero se ha preguntado alguna vez cuál es el origen de las joyas? ¿Dice la Biblia algo al respecto? ¿Es correcto usarlas? ¿Qué creía la Iglesia del Nuevo Testamento? En este video encontrará la respuesta a todas estas preguntas. Quédese hasta el final y descubra el emocionante significado del adorno en la Biblia y cómo éste puede afectar su vida. Comencemos. Para hablar del origen de las cosas, es necesario ir al Génesis, donde todo empezó. Con la desobediencia de Adán y Eva, surgió el reinado de la muerte y se introdujo al mundo todo tipo de pecado. El instigador de todo esto fue Satanás, el tentador. Él es la mente intelectual detrás de toda la depravación y desviación del hombre. Su influencia no solo quedó en el huerto del Edén. Aún otros ángeles buenos fueron engañados y seducidos por él. A estos seres espirituales se les conoce en la Biblia como los hijos de Dios. En el libro de Job capítulo 1 versículo 6 se nos revela esto. Ahora, ¿qué tienen que ver estos hijos de Dios con las diferentes prácticas que hoy vemos en la humanidad? Retornemos al Génesis y leamos el capítulo 6, 1 y 2 y leamos lo que allí se nos dice acerca de estos hijos de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ya identificamos que estos hijos de Dios eran seres espirituales angélicos, como lo corrobora el libro de Job. Y en el Génesis se nos está diciendo que muchos de ellos comenzaron a tomar esposas para sí. De esta unión salió la raza híbrida de los Nefilim, hombres de gran estatura, conocidos como los gigantes, algunos de los cuales tenían más de 6 dedos en las manos y en los pies. ¿Pero realmente nos confirma la Biblia que estos ángeles rebeldes hicieron estas cosas? Sí. En 2 de Pedro 2, 4 y 5 se dice claramente que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios encerró en prisiones de oscuridad a estos seres que cometieron abominable pecado de materializarse y tener sexo. Los ángeles fieles no cayeron en tal desobediencia. Más a este grupo rebelde en específico Dios luego los encadenó para el juicio final. Así también se revela en Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Otra traducción dice: y a los ángeles que no mantuvieron su posición original, sino que abandonaron el lugar donde les correspondía vivir, los ha reservado con cadenas eternas en profunda oscuridad para el juicio del gran día. ¿Está claro? Está hablando de esos hijos de Dios, de ese grupo de seres angelicales que se rebelaron, abandonando su propia morada, y no mantuvieron su posición original. Solo de una unión híbrida podrían salir seres híbridos como los Nefilim. ¿Qué tiene que ver el libro de Enoc con todo esto? ¿Cómo se relaciona con el saber el origen de prácticas tales como el uso de joyas y el maquillaje? A diferencia de lo que se ha creído, los primeros cristianos tuvieron gran aprecio por el libro de Enoc, como lo atestiguan las epístolas canónicas de Judas 1, versos 6 y 14 a 16, y 2 de Pedro 2, 4, así como la no canónica de Bernabé y los escritos de Justino Mártir, Atenágoras, Tatiano, Irineo, obispo de León, Clemente de Alejandría, Tertuliano y otros.
Aunque no está contado como libro canónico, creemos que el libro de Enoc contiene mucha información que está en total armonía con las Sagradas Escrituras. Además que revela situaciones importantes acerca de cosas que les revelaron los ángeles rebeldes a la humanidad. Y tiene gran lógica que haya sido así, pues, ¿cómo hubiera sabido el hombre por sí mismo de diversa variedad de cosas, incluyendo las artes ocultas? Estos seres se lo revelaron. Veamos unos versículos en Enoc capítulo 8, versos del 1 al 3 sobre qué cosas revelaban estos ángeles rebeldes que abandonaron su morada celestial. Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo y en lo que respecta a la plata a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Esach-Deemias enseñó encantamientos y a cortar raíces, Hermón y a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Esto se corrobora con lo que leemos en Génesis 6:5. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6:11 y 12. Los demonios incitaron a la humanidad a toda clase de perversión, vanidad y maldad. ¿Cómo cree usted que el hombre descubrió prácticas impías como la homosexualidad, el bestialismo y la modificación del cuerpo? Estos seres se lo enseñaron al hombre. Como hemos visto, el origen del uso de joyería y maquillaje al principio en el ser humano no tiene que ver con Dios. De hecho, Jacob, un siervo de Dios, comprendió la idolatría detrás de estos adornos e hizo lo que leemos a continuación. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Génesis 35:1 al 4. Jacob obedeció a la orden de Dios de ir a su encuentro a Betel junto a los suyos. Pero para ir al encuentro de Yahvé, debían purificarse y ponerse ropas nuevas y limpias. Jacob reconoció que Dios era el creador de todas las cosas y por tanto no debían tener ningún tipo de idolatría. Por lo tanto enterró no solo los ídolos que había en manos de ellos, sino también los arcillos o aretes que habían en sus orejas. Se despojaron de la idolatría y de la vanidad. ¿Por qué? Porque iban a tener un encuentro con el Dios verdadero, el Dios santo que se le apareció en Betel. Este relato en la Biblia está puesto para enseñarnos que no debemos presentarnos delante de Dios con vanidades externas, con adornos tales como los arcillos, cosas que exaltan la vanidad del hombre. ¿Era este el pensamiento de Dios? Sí. Pero antes de pasar a examinar esta cuestión, entendamos que en estos momentos de la historia bíblica, al no existir todavía dinero como las monedas, los pagos se hacían mediante trueque de animales o bienes materiales como las joyas. Por eso es que vemos en Génesis 24:22 que el siervo de Abraham le dio a Rebeca unos brazaletes y un pendiente de oro como una especie de dote para que se casase con Isaac. Sin embargo, el origen del adorno corporal no vino en sí mismo de Dios. Como vimos en el relato de Jacob, ellos se quitaron los arcillos de las orejas para encontrarse en Betel con Dios. Sí,
con el Dios verdadero, Yahvé. Comprendieron que ante un Dios tan santo no se debe ir con vanidades externas, y mucho menos con las idolatrías hechas de mano humana y las del propio corazón. Israel estuvo bajo la esclavitud en la tierra de Egipto por muchos años. Y esta nación estaba sumida en la idolatría, la vanidad y la inmoralidad. Habían heredado los conocimientos que los ángeles rebeldes le enseñaron al principio a la humanidad, tales como el uso de joyería, tinturas y maquillaje. Es lógico que cuando Israel salió de Egipto estuviera empapado de su cultura y costumbres. Sin embargo, algunos dicen que fue Dios el que ordenó a Israel a usar joyas en su cuerpo, pero si leemos bien el relato nos daremos cuenta del propósito real con el que Dios se las dio. En Éxodo 11, 1 al 2, y Éxodo 12, los versos 35 y 36, leemos que Jehová mandó a pedir de los egipcios alhajas de oro, de plata y vestidos. Las alhajas no solo eran adornos como zarcillos o pulseras, sino toda clase de metales preciosos. Habiendo llegado Israel al monte Sinaí, en su desesperación, la mayoría no soportó esperar más a Moisés, el cual había subido a lo alto del monte al encuentro con Dios. Comenzaron a dudar de Dios y pensaron que estaban perdidos. Por tanto sucedió lo que leemos a continuación. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32, 1 al 4. Recuerde que no solo israelitas habían salido de Egipto. También les siguió un gran número de egipcios que habían puesto su fe en Yahvé. Estos egipcios estaban impregnados aún del paganismo y la vanidad, cosas que muchos israelitas habían adoptado. Por esa razón Dios tenía que darles la ley, entre la cual estaba el mandamiento de no hacerse dioses e imágenes de fundición. A Dios le desagradó en gran manera la rebelión de Israel. Leemos lo que ordenó después de esto en Éxodo 33, 5 y 6. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Qué ordenó Dios? Sí, le dijo al pueblo que se quitara sus atavíos. La palabra atavíos aquí equivale a adornos corporales y joyas. De modo que los israelitas se despojaron de sus adornos desde el monte Horeb. ¿Está claro? Dios vio la altivez detrás del uso de estas joyas y se encendió su ira contra los desobedientes. Por lo tanto Dios quería ver a su pueblo humillado y arrepentido delante de él. Y una manera de demostrarlo era despojándose de las vanidades externas. Lo mismo que Dios nos pide hoy. Humillación en la Biblia es humildad y un despojamiento de toda altivez del corazón y que se puede manifestar externamente. ¿Estaremos humillándonos realmente delante de Dios? ¿O aún nuestros adornos nos están corrompiendo? Igual que Israel, despojémonos de nuestros vanidosos atavíos. Sin embargo, ellos no destruyen como tal estos adornos y metales preciosos. Las joyas que quedaron servirían para el real propósito con que Dios las quería.
ser usadas para la utilidad del tabernáculo y la fabricación de artilugios en el mismo. Por eso leemos en Éxodo 25, 1-9, que ya Dios le había revelado a Moisés para que se usarían usar el oro, la plata y el cobre y las telas. No para adornos del cuerpo. ¿Está claro? Éxodo 35, 20-22 nos dice: Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. El verdadero propósito del despojamiento en Egipto para joyas, no fue para que se usaran en el cuerpo, ni para perforarse las orejas, sino para que sirvieran como materiales para fabricar cosas en el tabernáculo. También era como un tipo de ofrenda a Dios. Por eso es que leemos en Ageo 2:8, mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Los usos de adornos en el cuerpo por parte de algunos siervos de Dios en la Biblia no fue porque así Dios mandó que se hiciese, sino por el contexto en el que algunos se encontraban. Por ejemplo, José. Él fue nombrado un gran líder después del faraón en la tierra de Egipto. Recordemos que todo esto pasó siglos antes del monte Sinaí. Otros ejemplos que posteriormente vemos son el de Daniel en Babilonia, Esther en Persia. A pesar de que era una nación pagana y vanidosa, es interesante que el mismo relato nos diga que ella ninguna cosa procuró. Esther 2:15, ella cumplió un propósito específico en un tiempo específico. Mas no podemos tomar ciertas cosas que se hacían bajo la dispensación de la ley, que luego claramente ya no eran practicadas por la Iglesia del Nuevo Testamento, como lo veremos más adelante. Aún así, desde el Antiguo Testamento Dios rechazó varias veces el uso de joyas y la vanidad. Pero, ¿qué hay del relato de Ezequiel 16? ¿Acaso no se ve que ahí Dios favorece el uso de adornos en el cuerpo? ¿Es literal o simbólico? Para comenzar, vemos que Dios hace una comparación ilustrativa para hacerle ver a su pueblo todas las cosas que Él había hecho por ellos. La compara a una bebé recién nacida que estaba sucia en sus sangres y desnuda, la cual Él vistió y cuidó. Esto nos recuerda las bondades tempranas que Dios manifestó a su pueblo desde que lo sacó de Egipto. Luego dice que creció como una doncella bien alimentada y bendecida con toda clase de bendiciones. Hizo pacto con ella, la lavó, la ungió, la vistió y la adornó. Algunos adornos que menciona son los brazaletes, una joya en la nariz, y los zarcillos. Adornada de oro y de plata. Y reinó. Esto nos recuerda cómo Dios honró a su pueblo frente a las demás naciones. Ahora bien, ¿los adornos con los que los ilustra Dios son literales o simbólicos? La respuesta la tenemos en los versículos 14 y 15. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Dice Dios que Él mismo puso su belleza o hermosura sobre su pueblo. Sin embargo, la hermosura de Dios a Israel significaba el favor y la presencia que tenían de Él a su alcance. La Biblia no dice que Dios está ataviado de adornos o de piedras preciosas. Nos dice que es luz y que nada puede quedar en pie ante su resplandor y gloria. El sumo sacerdote en el tabernáculo solo tenía adornos simbólicos, pero en las vestiduras, no en el cuerpo. De modo que la hermosura que Dios puso en Israel era su gloria y su favor. Sin embargo, vea que Dios dijo algo muy importante acerca de Israel cuando mencionó: pero confiaste en tu hermosura.
Es decir, Dios le dio una hermosura espiritual y de favor, pero ellos decidieron confiar en la hermosura de ellos mismos, en su propia vanidad, y ahí entró el pecado de la exaltación. Dios nunca querría hacer que su pueblo se llenara de joyería y adornos físicos, pues él mismo sabía que estos incitaban el orgullo y el exhibicionismo. Por eso Isaías 3:16-20 también profetiza en contra de estos. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes. Los que hoy se justifican en el pasaje de Ezequiel 16, ¿usarían joyas o aretes en la nariz? ¿Se pondrían un piercing? Claro que no. Dios está hablando de adornos espirituales. Ahora explicaremos lo que significa cada adorno. Dios puso su hermosura espiritual sobre su pueblo, la cual abarcaba su favor, bendición y sabiduría. Sabiduría que manifestó mediante su santa ley. De modo que la hermosura divina a Israel que se habla en Ezequiel 16 no era basada en adornos literales físicos, sino en adornos espirituales. Él usó esta clase de analogía, para que ellos se dieran cuenta de que como pueblo habían heredado la herencia espiritual más valiosa de la tierra, algo más grande de lo que en ese momento eran las joyas para las personas. Habría algo más hermoso y valioso que un pueblo adornado de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Ese era Israel. Esto significa la belleza simbólica que describe Dios. Por ejemplo, la diadema espiritual en la cabeza simboliza la sabiduría de Dios. Los adornos de oro y de plata que fueron representados por los brazaletes, collar, joyas en la nariz y zarcillos simbolizan la sabiduría, la prudencia y la inteligencia. La plata también simboliza redención. Las joyas en la nariz significan discernimiento espiritual. Es, por decirlo así, poder olfatear y discernir claramente lo que es imperceptible a la vista. Los zarcillos en las orejas simbolizan el conocimiento, pues Dios habla a los oídos. Él habló a su pueblo por medio de su ley. El collar espiritual es símbolo de sumisión a Dios, inclinamos nuestros cuellos a la presencia del Rey. Y los brazaletes la discreción. Nuestras manos simbolizan las acciones que tomaremos. El pueblo de Dios debe saber a dónde extender sus decisiones. Esta es la revelación del Espíritu Santo. Dios no está promoviendo el uso literal de joyería en su pueblo ni les estaba induciendo al exhibicionismo ni a la vanidad. Él quiere un pueblo que se humille delante de Él. Él nos da los verdaderos adornos espirituales. Esos son lo que Él valora, no los adornos de este mundo. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La Biblia nos habla acerca de un atavío físico que está en contra de la voluntad de Dios. Proverbios 7:10 lo describe así. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Esto representa a toda mujer que funge como objeto sexual cuyo fin es atraer y seducir. Así como existe el atavío de ramera, también existe el atavío de una santa de Dios. Ahora bien, ¿cómo se atavía una ramera? ¿Cuáles son sus características? El atavío de ramera es aquel que se distingue por usar ropas pegadas y cortas, joyas, maquillajes seductores, labios rojos y un comportamiento malicioso y astuto. Una sierva santa de Jesucristo no andará con atavío de ramera sino como mujer que profesa piedad. No andará con ojos remarcados de negro, ni llena de joyas.
La Biblia describe el uso de maquillaje como distintivo de una prostituta. Por ejemplo, leemos en Ezequiel 23:40: además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste, y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos. Jeremías 4:30 dice también: y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con pintura negra tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. También, la malvada reina Jezabel, aunque era reina, le gustaba el atavío de ramera. Leemos: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Segunda de Reyes 9:30. El maquillaje era aún usado con fines ocultos. A los demonios les fascina ver a las mujeres degradándose en la vanidad y torciendo su imagen natural, la cual Dios les dio. El espíritu de Jezabel aún opera. La Biblia misma lo describe en Apocalipsis 2:20. Induce a los creyentes a la seducción y a fornicar. El maquillaje y el ornamento de joyería se ha usado con fines exhibicionistas y de seducción. ¿Y tú, qué quieres imitar? ¿El atavío de ramera o el de una sierva de Dios? Considere por ejemplo a Elizabeth en los Evangelios, la madre de Juan. Ella era esposa de Zacarías, el cual ejercía el sacerdocio. ¿Cómo cree usted que se vestía un sacerdote? Sí, en santidad. Lo mismo hacía ella. No nos podemos imaginar a Elizabeth con un atavío semejante al de una ramera, llena de joyas o maquillajes, ni a María la madre de Jesús. Aún en el Antiguo Testamento, las mujeres verdaderamente consagradas a Dios se vestían con modestia y evitaban todo aquello que era inmodesto y característico de las rameras. Aunque hubo una temporada donde parecía que el uso de ciertas joyas en el antiguo Israel era cosa de la normalidad, en el Nuevo Testamento se definiría más claramente y por razones más profundas que estas cosas quedarían totalmente en desuso. Aunque aún, como también vimos, ya en el Antiguo Testamento se ve claramente que en varias ocasiones Dios mismo repudió el uso de joyas corporales en su pueblo. A diferencia del Antiguo Testamento, ahora cada miembro de la Iglesia llega a ser el templo del Espíritu de Dios. Las israelitas y la mayoría de personas antes no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Solo venía sobre algunos profetas, personas específicas y ministros del sacerdocio, pero ahora nosotros somos ese tabernáculo viviente y por ello es mucho más seria nuestra responsabilidad. Al ser nuestro cuerpo el templo mismo del Espíritu del Santo Dios Todopoderoso, debemos usarlo conforme a los parámetros de Él. El Espíritu Santo no quiere vanidades en su templo, que somos nosotros. No maquillaje, ni joyas, ni pinturas para cabello, ni nada que se asemeje a una ramera. Vea que el mismo tabernáculo en el desierto nos revela este misterio. Por fuera estaba cubierto de unas telas poco llamativas, pero por dentro era donde tenía los verdaderos tesoros. Así hoy igual. Dios no quiere que exhibamos adornos del cuerpo, ni agujeriemos nuestras orejas. Leemos en 1 Corintios 6:19-20 en la Reina Valera contemporánea.
¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo ya no es ni nuestro. Pertenece al Señor. Vea este claro mandamiento sobre el no uso de joyería. Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El Señor Jesús por medio de su Espíritu nos está diciendo que no desea el uso de joyas en sus santas. Aquí menciona tales como el oro y las perlas. Tal como el tabernáculo en Israel estaba cubierto con telas, y no tenía nada exhibicionista en su exterior, como oro, así tampoco nosotros que somos el templo, el tabernáculo del Dios vivo. Los verdaderos adornos están en el interior, los espirituales, y no los adornos del mundo de Satanás. A pesar de que Primera de Timoteo 2:9 es un mandamiento claro, algunos dicen que Pablo no está prohibiendo su uso, sino que se haga con moderación. Sin embargo, si este hubiera sido el caso, Pablo hubiera escrito algo como usen estas cosas pero con moderación. Pero no fue eso lo que escribió bajo inspiración. Claramente allí dice, no, y ni, que son prohibiciones directas. En el griego se usa una partícula de negación en el texto. Pero ¿cómo entendía la iglesia de los primeros siglos este texto? ¿Como prohibición o moderación? Veamos algunos ejemplos y confirmaremos lo que aquí decimos, de que ciertamente es una prohibición. Hombres de Dios guiados por el Espíritu Santo, escribieron, en los primeros siglos de la Iglesia, acerca de las joyas y el maquillaje. Estos siervos se conocen hoy como padres de la Iglesia primitiva. He aquí algunos ejemplos a continuación sobre la creencia primitiva en cuanto a las joyas y el maquillaje. Que no se perforen contra la naturaleza las orejas de las mujeres para colgar aretes y pendientes. No es lícito forzar a la naturaleza contra su voluntad. Clemente de Alejandría, 195 después de Cristo. Aquellos ángeles que inventaron las joyas y otras cosas son señalados bajo condenación al castigo de la muerte. Son los mismos que se precipitaron desde el cielo sobre las hijas de los hombres. Ellos concedieron peculiarmente a las mujeres los medios que sirven de ostentación femenina, las alhajas, los tintes y los polvos negros que hacen resaltar los párpados y las pestañas. Tertuliano, 198, después de Cristo. El Señor caminó en humildad, vestido sin adornos. De otro modo Él no nos habría dicho, he aquí, aquellos que se visten con ropas finas están en las casas de los reyes. En resumen, Él fue inferior en apariencia y belleza, como también Isaías había profetizado. Él rehusó ser hecho rey, porque sabía de su propio reino. Por consiguiente, del modo más completo, Él nos dio ejemplo de volvernos totalmente de todo orgullo, dignidad y prendas de poder. Tertuliano, 200, después de Cristo. Las joyas, los adornos y los artículos de belleza no son apropiados para nadie, excepto para prostitutas y mujeres sin modestia. Cipriano, 250 después de Cristo. Sobre la falsa belleza vemos los siguientes escritos. ¿Qué piensa Dios de la belleza artificial cuando condena todo tipo de engaño? Clemente de Alejandría, 195 después de Cristo. Aquí se hace alusión a Apocalipsis 22:15, donde se dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.
Y la realidad es que el uso de maquillaje es una especie de mentira, pues distorsiona la imagen natural y el color natural de los labios, la forma de la cara y de los ojos. No muestra quién es la persona en realidad. Clemente de Alejandría también escribió: ¿qué decimos del hecho de pintar los ojos, quitando las cejas, pintando con rojo y blanco, pintando el cabello y otras prácticas de maldad que son engañosas? Las mujeres no deben manchar sus caras con cosas engañosas hechas con astucia. ¿Qué sean decorosas y sobrias debemos pintarnos para que nuestro prójimo se pierda? ¿Qué pasó con el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Estas mujeres cometen pecado contra Dios cuando frotan su piel con ungüentos y manchan sus mejillas con rojo y resaltan sus ojos. Supongo que para ellas es cosa desagradable la naturaleza artística de Dios. Tertuliano, 198 después de Cristo. Y la realidad es que el uso de estas cosas no muestran pudor y sobriedad, sino astucia y un deseo de llamar la atención. Está claro, la Iglesia del Nuevo Testamento, guiada por la revelación del Espíritu Santo, no usaba joyas en el cuerpo, ni las mujeres maquillajes ni tinturas. Tenemos que reconocer que el corazón del hombre puede ser fácilmente corrompido a través de los adornos externos y las modas que buscan llamar la atención. Pruebe usted cómo se siente cuando se pone una ropa de mejor marca y más llamativa y usa adornos como anillos, pulseras y collares, a cuando se pone una ropa más sencilla y prudente y no usa adornos. En el primer caso usted querrá lucir y ser visto. Pero en el segundo su intención será mostrar prudencia y modestia, algo que guardará su corazón de la altivez. Antes de finalizar, veamos el extracto de un testimonio. De esta clase de testimonio hay varios, pero veamos lo que sucedió en una iglesia liberal, cuando el Señor, en un tiempo de vigilia de oración, sacó del cuerpo a una de las hermanas, y les mostró, en el infierno, a cristianas que se habían perdido por causa de la vanidad y la ostentación. Esto nos confirma aún más todo lo que hasta aquí hemos visto. El video está en portugués, pero le hemos puesto subtítulos al español. Esto sucedió en la iglesia Shalom en Manaus, Brasil. Deus me levou no inferno. O demônio arrancava meu cabelo. Ai. Eles puxavam minha mão. Eles tiravam no meu pescoço. Os meus pés se enrolavam. A minha alma gritava por socorro. Eu clamava por socorro. Ai, o inferno existe. Ai. Ai, ai. Ele arrancava meus dedos. Ai, eu estava meu esmalte. Terrível, terrível lá. Eu senti muito medo. Muito medo daquele demônio. Eles torturavam as pessoas lá. As pessoas gritavam muito desesperadas lá. Eles falavam pra ti que eles estavam lá no teu guarda-roupa, quando eu ia brincando. E que tu... Que eu ia pra lá pro inferno por causa daquele pingo que tava guardado. E aquele cinto da PTK e pra lá, pra me jogar tudo. Eu vi o demônio lá em casa, me atormentando, querendo tirar minha paz lá. Ele me mostrava tudo, ele me mostrava tudo lá. Si le queda alguna duda,
entre en oración profunda con el Señor y Él le revelará que todo esto es cierto. Dios es santo, y somos el templo de su Espíritu. Si profanamos su templo Él nos destruirá. Nuestras orejas, dedos, manos, pies, cabellos, todo, debe ser santo, y permanecer virgen de las contaminaciones de este mundo y de todo lo que mancha la imagen de Dios en nosotros. A diferencia del modelo que vemos en 1 de Timoteo 2:9, del no uso de joyería, la gran ramera del Apocalipsis es diferente y altanera. En ella está el sello de Satanás, el ángel que cayó por su exaltación y vanidad. Apocalipsis 17:4 y 5 dice: Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este es el atavío de ramera. ¿Queremos llevar ese atavío? Claro que no. Dios nos ha revelado su voluntad. Mujer de Dios, ámate tal y como Dios te creó. No adulteres tu apariencia con esos falsos maquillajes, ni te ostentes con joyas. Eres una santa de Dios. Mucha industria de moda, maquillaje y joyería actual están pactadas con demonios. No le abramos ninguna puerta al enemigo de nuestras almas. Él ha corrompido a la humanidad, ha intentado por todos los medios de destruir el templo de Dios. Pero se levanta un ejército de santos y santas del Señor, que defenderán la verdad y destruirán la mentira. En este video has aprendido la verdad acerca del origen de las joyas, su uso real en las Escrituras, el cómo Dios varias veces las rechazó, y cómo claramente no eran usadas en la iglesia del Nuevo Testamento. Antes de finalizar, hagamos juntos esta oración. Señor Jesús, quiero que te reveles claramente a mi vida. Confírmame el mensaje de este video. Muéstrame, Señor, que verdaderamente viene de ti. Que tu Espíritu Santo se manifieste en mi vida. Háblame en sueños, en visiones. Convénceme y hazme sentir rechazo por todas las vanidades de este mundo de Satanás. Renuncio a mis falsos dioses, a mis ídolos que no he podido soltar, tales como las joyas, los maquillajes y las modas sensuales. Renuncio a todo eso. Quítame el deseo de vanidad, y perdóname, Señor. Hazme nueva criatura. Declaro que hoy renuncio a este mundo, y me dedico en cuerpo y alma a ti. En el nombre de Jesús. Amén.